Yo nací y he vivido toda mi vida en un pueblo pequeño al norte del estado de Veracruz, un lugar donde todos nos conocemos por nombre o por apodo, donde las noticias corren más rápido que el viento y donde, aunque muchos no lo acepten en voz alta, hay cosas que simplemente no se explican. Aquí la noche no es igual que en otros lados. Aquí, cuando cae el sol, el monte se calla de una forma rara, como si algo estuviera escuchando. Ese día había sido pesado. Desde temprano estuve preparando mi mercancía porque al amanecer pensaba salir rumbo a otro pueblo, uno que queda cruzando el arroyo grande. Yo me dedico a vender cosas del campo, queso, frijol, gallinas a veces, lo que se dé. Vivir de eso no es fácil, pero es lo que me dejó mi padre y su padre antes que él. Ya casi era de noche cuando terminé de acomodar los costales. Afuera, el cielo estaba pintado de naranja oscuro y morado, y el aire se sentía espeso, como si anunciara lluvia aunque no cayera ni una gota. Fue entonces cuando la vi. Una viejita venía bajando lentamente por la calle principal, la misma que pasa frente a mi casa. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón torcido, y llevaba un rebozo negro que le cubría casi todo el cuerpo. No la había visto nunca, y eso ya era raro, porque en un pueblo tan chico uno reconoce hasta a los perros ajenos. Recuerdo que me quedé mirándola más tiempo del necesario. Algo en su forma de caminar me incomodó. No era solo la hora, porque ya estaba oscureciendo, sino que parecía no tocar bien el suelo, como si arrastrara los pies sin hacer ruido. En mi cabeza me pregunté, ¿a dónde irá esa viejita a esta hora? Ya era tarde para hacer pendientes, tarde incluso para visitar a alguien. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero me dije que estaba cansado, que ya llevaba todo el día trabajando. La ignoré. Cerré la puerta, aseguré bien la mercancía y me acosté. Esa noche dormí mal. Soñé con pasos afuera de mi casa, pasos lentos, arrastrados, que daban vueltas alrededor, pero cuando desperté no había nada. Todavía estaba oscuro cuando me levanté. El gallo no había cantado, pero yo ya iba tarde si quería llegar temprano al otro pueblo. Amarré los costales a la montura, ensillé a mis caballos y salí. El aire de la madrugada estaba frío y húmedo, y una neblina baja cubría el camino como si alguien hubiera derramado leche sobre la tierra. Avancé sin problemas hasta llegar al primer arroyo del pueblo. Ese arroyo es inevitable, todos los que salen o entran tienen que cruzarlo. Fue ahí donde volví a verla. La viejita estaba parada al lado del camino, justo antes del cruce. No se movía. No caminaba. Solo estaba ahí, mirando hacia el agua. El rebozo negro le cubría la cabeza y parte del rostro, pero pude ver su perfil, una nariz afilada, piel arrugada como corteza seca. En ese instante, mis caballos se detuvieron en seco. Por más que los jalé, no querían avanzar. Resoplaban, pateaban el suelo y movían las orejas nerviosos. Uno de ellos relinchó con un sonido que nunca le había escuchado, como de miedo puro. Sentí como el corazón me empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez la viejita los estaba asustando. Me bajé de la montura y caminé despacio, tratando de calmarlos, hablándoles en voz baja. Mientras avanzaba, sentía una presión en el pecho, como si algo no quisiera que me acercara más. Cuando estuve a unos pasos de ella, hice lo que cualquier persona educada haría. Le dije, «¿Madrugó, doña?» No respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Se quedó mirando el arroyo, inmóvil. El silencio se volvió pesado. Pude escuchar el agua corriendo, pero parecía demasiado fuerte, como si el arroyo estuviera más crecido de lo normal, aunque no había llovido. Repetí el saludo, esta vez un poco más fuerte. Nada. Fue entonces cuando uno de mis caballos se soltó de golpe y salió corriendo como loco. El otro lo siguió, arrastrando parte de la carga. Yo apenas alcancé a reaccionar antes de que el lazo se me quemara entre las manos. Los animales corrieron sin rumbo, cruzaron el arroyo de un salto imposible y se perdieron entre la neblina. Me quedé solo, temblando, con el sonido del agua y esa viejita que seguía ahí, sin moverse. Tragué saliva. Sentí un miedo que no había sentido nunca. No era un susto normal, era una sensación profunda, antigua, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no entendía. ¿Está usted bien, doña?, pregunté con la voz quebrada. Lentamente, muy lentamente, la viejita giró la cabeza hacia mí. Nunca voy a olvidar su cara. No tenía ojos. O al menos no como los nuestros. Eran dos huecos oscuros, profundos, como pozos sin fondo. De su boca salió una sonrisa torcida, una sonrisa que no mostraba dientes, pero que parecía estirarse más de lo normal. Quise correr, pero las piernas no me respondían.
Ella habló, pero su voz no sonó como la de una persona mayor. Era una voz seca, rasposa, como si viniera de muy lejos, como si saliera del fondo del arroyo. Ya es tarde, dijo. Siempre es tarde. Sentí que el aire se me iba. Un zumbido empezó en mis oídos y la vista se me nubló. La viejita levantó una mano huesuda y señaló el agua. Ahí cruzan todos, continuó. Los que no regresan y los que regresan mal. No sé cómo, pero reaccioné. Retrocedí dando pasos torpes y, sin pensar, eché a correr de vuelta al pueblo. No miré atrás. Sentía que si lo hacía, algo me iba a jalar. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y el pecho me dolía como si se fuera a reventar. Cuando por fin me detuve, estaba frente a la iglesia. El sol apenas empezaba a salir y la neblina se disipaba poco a poco. Pensé que todo había sido producto del cansancio, del miedo, de la sugestión. Me repetí eso una y otra vez. Pero cuando algunos vecinos me vieron llegar pálido, sudando y sin mis caballos, supieron que algo no estaba bien. Les conté lo que había pasado. Al principio se rieron nerviosos, hasta que mencioné a la viejita del rebozo negro. El ambiente cambió. Una mujer mayor se persignó. Un señor bajó la mirada. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el más viejo del pueblo, un hombre que casi no sale de su casa, dijo en voz baja. ¿La viste? Me explicó que desde hace muchos años, cuando alguien está por irse del pueblo o por cruzar el arroyo antes del amanecer, aparece una viejita. Algunos la ven una vez. Otros la ven dos. Pero nadie que la vea 3 veces vuelve a ser el mismo. Dicen que es un alma en pena, otros que es algo más antiguo que el pueblo mismo. Que cuida el paso, que decide quién cruza y quién no. Que a veces se lleva animales. A veces personas. Mis caballos nunca regresaron. Los buscaron durante días, pero no encontraron ni rastro, ni huellas, ni la carga. Desde ese día, ya no salgo de madrugada. Nunca cruzo el arroyo cuando está oscuro. Y cada vez que veo a alguien desconocido caminando tarde por las calles del pueblo, siento el mismo escalofrío. Porque hay noches en las que, desde mi casa, escucho pasos lentos afuera. Pasos que se detienen frente a mi puerta. Y una voz rasposa que susurra mi nombre, recordándome que ya es tarde. Siempre es tarde. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la ropa puesta, con una vela encendida junto a la cama y el machete apoyado en la pared, como si eso pudiera servir de algo. Afuera, el pueblo parecía contener la respiración. No se escuchaban grillos, ni perros, ni el viento entre los árboles. Solo ese silencio espeso que se mete en la cabeza y no te deja pensar con claridad. Cerca de la medianoche, escuché de nuevo los pasos. No eran fuertes. No eran rápidos. Eran lentos, arrastrados, como los de alguien muy cansado o muy viejo. Se movían de un lado a otro frente a mi casa, igual que en el sueño de la noche anterior. Cada paso iba acompañado de un golpecito seco, como si un bastón chocara contra la tierra. Me quedé inmóvil, con los ojos bien abiertos, escuchando. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. La vela parpadeó, y por un momento pensé que se iba a apagar. Entonces, muy despacio, alguien tocó la puerta. No fue un golpe normal. Fueron 3 toquecitos suaves, casi respetuosos. Toc, toc, toc. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Afuera, una voz conocida, esa voz seca y rasposa, susurró. No tengas miedo, todavía no es tu turno. Las palabras me helaron la sangre. Sentí como algo pasaba junto a la ventana, como una sombra que se estiraba y se encogía. La vela se apagó de golpe, y la casa quedó sumida en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza, rezando como no lo hacía desde niño, prometiendo cosas que sabía que nunca cumpliría, con tal de que aquello se fuera. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando el gallo cantó por primera vez, me di cuenta de que había sobrevivido a la noche. A la mañana siguiente, el pueblo estaba alterado. Un joven que había salido de madrugada rumbo al monte no había regresado. Su familia decía que lo vieron pasar cerca del arroyo antes del amanecer. Lo buscaron todo el día. Solo encontraron su sombrero, mojado, justo en la orilla del agua. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos sabíamos. Con los días, empecé a notar cosas extrañas. A veces, al caminar por el pueblo, veía a la viejita reflejada en los vidrios de las ventanas, aunque al girar no había nadie. Otras noches, escuchaba su bastón arrastrándose por el corredor,
aunque la puerta estuviera bien cerrada. Lo peor vino una semana después. Decidí ir a la iglesia a hablar con el sacerdote. Necesitaba respuestas, algo que me ayudara a entender o, al menos, a sentir que no estaba perdiendo la cabeza. El padre me escuchó en silencio, con el rostro serio. Cuando terminé, suspiró y me pidió que cerrara la puerta. Hay cosas, me dijo, que no son de este mundo, pero tampoco del otro. Me contó que el arroyo no siempre estuvo ahí. Que, hace muchos años, antes de que existiera el pueblo, ese lugar era usado para rituales antiguos. Que ahí se despedía a los muertos, y a veces también se entregaban vivos. Que la viejita no era una persona, sino un aviso. Si la ves, continuó, es porque algo te está siguiendo, o porque algo quiere que cruces. Salí de la iglesia con un nudo en el estómago. Esa misma noche, mientras cenaba, escuché un relincho afuera. Mi sangre se heló. Salí despacio, con la lámpara en la mano. En el corral, entre las sombras, vi a uno de mis caballos. Estaba flaco, sucio, con los ojos desorbitados. Me acerqué con cuidado, llamándolo por su nombre. El caballo levantó la cabeza, y relinchó otra vez. Pero no era un sonido normal. Sonaba forzado, roto, como si algo dentro de él estuviera imitando el ruido sin saber hacerlo bien. Entonces lo vi, sus patas estaban mojadas, cubiertas de lodo oscuro, y del hocico le caía agua, como si acabara de salir del arroyo. Detrás de él, al otro lado del corral, estaba la viejita. No caminó. No entró. Simplemente apareció ahí, apoyada en su bastón, con esa sonrisa torcida. Te regresé uno, dijo. Para que no olvides. El caballo cayó al suelo, rígido, muerto. Grité. Lloré. Supliqué. Pero ella ya no estaba. Desde entonces, sé que algo me espera. Sé que el arroyo no ha terminado conmigo. Hay noches en las que sueño que cruzo, que el agua me llega al pecho, que la viejita me toma de la mano y me guía. Despierto empapado en sudor, con la sensación de que cada día que pasa estoy un paso más cerca. Por eso cuento esto. Porque tal vez alguien más la vea. Tal vez tú. Y cuando eso pase, recuerda mis palabras. Si ves a una viejita de rebozo negro al caer la noche, no la saludes, no te acerques y, sobre todo, no cruces el arroyo.